Jack Perkins, sean bienvenidos a Biografía. Fue el rey de Inglaterra y casi nunca estaba allí. Su gloria fue cantada por trovadores mientras combatía en las batallas. Su nombre, Ricardo, fue llamado Corazón de León. Un nombre apropiado para un hombre que siempre estaba en guerra contra miembros de su familia o contra infieles en las grandes cruzadas. Hay muchas ironías y contradicciones entre el hombre y la leyenda que creció en torno a él. Hoy presentaremos la vida del famoso rey Ricardo, Corazón de León. Por 800 años, la vida de Ricardo Corazón de León ha sido fuente de mitos y leyendas. Llevó a los cruzados a la victoria contra los infieles en Palestina. Uno de los grandes reyes guerreros de Inglaterra, Ricardo, patrocinó a los trovadores que celebraban sus hazañas heroicas en sus canciones. Renombrado por su valor excepcional, se decía que había matado a un león con sus propias manos. Mas en los últimos 100 años, historiadores modernos han retratado a Ricardo como alguien sanguinario que abandonó Inglaterra para llevar la guerra más allá. Cualquiera que sea el veredicto de la historia, la vida del rey del Corazón de León fue conflictiva. Luchó contra su padre y hermanos para asegurar su propia herencia. Sostuvo guerra contra Saladino, jefe de los musulmanes en Tierra Santa, y batalló contra el rey francés para defender sus tierras en el oeste de Francia. Ricardo, Corazón de León. Ricardo nació el 8 de septiembre de 1157 en el Palacio Real de Oxford. 32 años después se coronó como rey de Inglaterra, pero por nacimiento no estaba destinado a heredar el reino. Como el segundo hijo del rey Enrique II, gobernante de tierras que iban desde Inglaterra hasta el sur de Francia, Ricardo se crió en espera de heredar alguna parte de los vastos territorios de su padre. In the legends, Richard appears as a king of England who's an Englishman and with a very healthy distrust of the French. In life, he wasn't like that at all. In life, he was a Frenchman. His parents were French, his grandparents were French. He was brought up in French. He spoke French and Provençal, the language of South France. Culture, upbringing, ancestry, he was French through and through. El padre de Ricardo, Enrique II, era un príncipe francés que se había vuelto uno de los más poderosos gobernantes de Europa Occidental. Su familia, los Plantagenet, controlaban territorios que comprendían casi todo el occidente de Francia. Esto los puso en disputa constante contra los reyes de Francia, los Capeto, quienes en ese tiempo solo gobernaban una pequeña área de Francia alrededor de París. Tres años antes del nacimiento de Ricardo, Enrique había sumado al reino de Inglaterra sus territorios. No sorprende que Ricardo haya visto muy poco a su padre, quien dejaba Inglaterra para defender sus posesiones francesas luego del nacimiento de Ricardo. Enrique estuvo lejos durante 4 años y medio, y la reina Leonor, madre de Ricardo, se encargó de su crianza y educación. It's certain that he was very highly educated. We know that he was able to compose songs and write verse in French and Provençal. To be able to do that, he was clearly able to read French. We know he could read Latin because we hear of him cracking jokes about Latin grammar at the expense of an Archbishop of Canterbury who was not as learned as Richard was. So in terms of traditional schooling, as it were, and learning your letters, Richard was clearly up with the most accomplished princes in Europe of his day. Tan pronto como pudo caminar, Ricardo aprendió a montar. Durante la cacería en los bosques reales, lo entusiasmaron a adquirir las habilidades de caballería esenciales para un príncipe guerrero de su tiempo. Pronto estuvo practicando ejercicios militares a caballo. Durante su vida participó entusiasmado en torneos.
Estos eran como simulacros de batallas, como entrenamiento para la guerra. La bien llevada educación de Ricardo le inspiró amor por la música. Fue patrono de trovadores que componían canciones de amor. En la corte de su padre, Ricardo pudo haberse inspirado por los cantares de gesta, canciones que celebraban las heroicas hazañas de antiguos guerreros medievales. Como hombre destinado a gobernar, Ricardo aprendió también a jugar ajedrez, el juego de mesa más popular en la buena sociedad del siglo XII en Europa. Many people at the time thought of chess as a kind of a game between two miniature kingdoms, in which the player learnt the art of kingship by, as it were, being a king and learning how to manage his resources. So chess was very much seen as a kind of an exercise in life's challenges and how to overcome them. Ricardo tenía 3 hermanos que sobrevivieron la infancia. Su hermano mayor, Enrique, y 2 hermanos menores, Godofredo y Juan. Cada uno de los 4 jóvenes esperaba heredar parte de los vastos territorios de los Plantagenet. Pero era de esperarse que hubiese conflictos dentro de la familia, ya que su padre, el rey Enrique II, se negaba a darles autoridad real. Sin embargo, en 1170, accedió formalmente a designar a su hijo mayor, Enrique Jr., como heredero del reino de Inglaterra y a los ducados de los Plantagenet del oeste de Francia. 2 años después, Ricardo, segundo en la línea, fue nombrado duque de Aquitania. A los 14 años, el joven guerrero era recompensado con la lanza y el estandarte consagrados de Aquitania. The Duchy of Aquitaine covered a very large area indeed, very rich, prosperous lands, particularly the great seaports like Bordeaux and La Rochelle, ports from which some of the most important commodities that are traded in the medieval European economy were exported from them, that's to say, wine and salt. Aquitania era la tierra ancestral de la madre de Ricardo, Leonor. En su primer matrimonio ella había entregado la provincia al control de los Capeto, reyes de Francia. Pero cuando se divorció del rey Luis VII de Francia para casarse con Enrique II, ella transfirió sus afectos y el territorio de Aquitania a los Plantagenet. Esto era una contienda ancestral entre los Capeto y los Plantagenet, por lo que cuando Ricardo tomó posesión del ducado de Aquitania, heredó un conflicto dinástico, conflicto que duraría casi toda su vida. Cuando las oraciones del rey de Francia fueron respondidas con el nacimiento de un hijo, se completó la escena para que el conflicto entre Capetos y Plantagenet continuase por otra generación. The birth of Philip Augustus in 1165 was a very important event in the history of the Capetian dynasty and for the future of Richard the Lionheart. At last, after many years of trying, the French king had a son, a male heir, to continue the family's power and prestige. In the medieval period, a very militaristic age, a son who could wield a sword and command a very masculine society was absolutely vital. Como parte de su entrenamiento como futuro gobernante de los territorios de los Plantagenet, Ricardo, aún adolescente, se enfrentó en luchas interinas contra los varones rebeldes de Aquitania. In 1179, Richard captured the great castle of Tyburg, which was famous throughout Western Europe, supposedly impregnable. It fell. 2 weeks after Richard arrived outside the gates, he took it. En el mismo año, Ricardo asistió a la coronación del joven Felipe como rey de Francia. Los reyes Capeto y la familia de Ricardo, los Plantagenet, no siempre estaban en guerra. Como toda familia feudal, se iba del conflicto a la reconciliación.
Mas los Capeto buscaban ocasión para crear problemas con los Plantagenet y encontraron muchas oportunidades para arrebatarles su herencia. Durante estas disputas, el hermano mayor de Ricardo murió de fiebre y ahora Ricardo, a sus 20 y tantos años, finalmente era heredero del reino de Inglaterra, sin saber que enfrentaría un reto mayor en Oriente. En 1187 hubo un acontecimiento que cambiaría la vida de Ricardo. En la batalla de Hatín, Palestina, el ejército del cristiano rey de Jerusalén fue aniquilado por fuerzas musulmanas. En 3 meses, la ciudad santa de Jerusalén, que había estado en manos cristianas por más de 80 años, se rindió a los musulmanes. Un día después que las terribles noticias llegaron a Ricardo, este intentó dirigir una cruzada para recuperar a Jerusalén. La caída de la ciudad santa, centro del mundo para los cristianos occidentales, indignó a las familias reales europeas. Muchos de los varones asesinados que combatieron en Hatín tenían lazos con las mismas, y la pérdida de Jerusalén se vio como signo de cólera divina. That such a place, which had, in their eyes, been liberated, had been won for Christendom and for Christ, was now lost, was a disaster in itself. It was a humiliation for Christendom. It was an offense against God. Now, Richard, typical of his age, of course, shared that. But beyond that, there were other very pressing reasons why he should respond as quickly as he did. His relations, ancestors, and the rest had been involved in the crusading movement from the start. And his cousins were the rulers of Jerusalem. El rey de Jerusalén, pariente de Ricardo, Guy de Lusignan, había sido capturado en la batalla de Hatín y su reino arrasado por el ejército musulmán. Ricardo tendría que enfrentar al jefe de guerra musulmán, Saladino, pero fue en 2 años que se pudo organizar una cruzada. Había un conflicto mayor en Francia. Ricardo estaba en rebelión contra su padre, quien rechazaba confirmar su heredad. Felipe, rey de Francia, tomó ventaja de las divisiones entre los Plantagenet. What Philip, I think, was trying to do was just cause trouble, to undermine the Angevins, to keep them permanently on edge. We've got to remember, when we think of Richard's place in this, that he had quarrelled with his father in his teens. We've got to remember that Richard's brothers had quarrelled with him and also with the father. There was plenty of opportunity here for Philip to meddle, and in meddling, he was constantly destabilising the Angevin power. En el verano de 1189 acorralaron a Enrique II en su fortaleza de Chinon. Y el 6 de julio el anciano rey murió, supuestamente maldiciendo a su hijo por traición. Fue sepultado en la abadía de Fontevraud. Ricardo rindió tributo ante la tumba de su padre y se fue rápidamente a asumir su heredad. En 2 semanas fue aclamado como duque de Normandía. Cruzó el canal para Inglaterra y el 3 de septiembre, días antes de su 32º cumpleaños, finalmente fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. Al fin Ricardo era libre de preparar su gran cruzada a Tierra Santa. Él mismo demostró ser el amo de la logística y la planificación estratégica. In the game of chess, it's a question of managing your men, your military resources, your economic resources, your bishops and your castles, maneuvering them in the right way to achieve your ends. Then we can see, I think, that although Richard is most famous, in legend in particular, for being the brave warrior on horseback, for hacking his way through a crowd of Moorish enemies, I mean, how he really did that
was by a kind of supreme organizational ability. Ricardo y sus oficiales se unieron en una enorme flota desde los puertos angevinos de Inglaterra y Francia para transportar hombres, caballos, armas y provisiones, rodeando las costas de España hacia el Mediterráneo. Era una labor masiva que requería de meticulosa planificación y coordinación. Finalmente, el 4 de julio de 1190, Ricardo y Felipe se fueron a las cruzadas. Por el momento, la vieja rivalidad entre Plantagenet y Capeto estaba en suspenso. Acordaron dividir las ganancias de las guerras en partes iguales. Richard, we know, was devoted to the crusade and went out of a sense of duty. Philip, from all we know about the man, probably would not have been so enthusiastic. But prestige was at stake here. When one went, the other certainly had to go. Un poco antes, en ese año, se descubrió una tumba en Glastonbury que contenía los supuestos restos mortales del rey Arturo. Al llevar Excalibur, la legendaria espada de Arturo, para las cruzadas, Ricardo se asoció a sí mismo con la imagen del heroico guerrero. Ricardo y Felipe acordaron utilizar la isla de Sicilia como puerto de parada en su ruta a Tierra Santa. Ricardo quería atender un negocio familiar. Tancredo, rey de Sicilia, le debía dinero. Ricardo lo acosó agresivamente. Ya se había propasado con la pequeña armada de Felipe. Y Ricardo despreciaba a Felipe mucho más. Por meses, Ricardo había planeado cuidadosamente un matrimonio estratégico que protegiese sus territorios contra un viejo enemigo, el conde de Toulouse, quien no iba a las cruzadas. One thing that you could predict was that while Richard was on crusade, the Count of Toulouse would attack Aquitaine. So you want to make sure that Aquitaine is safe while you're on crusade. So you want an ally who will help protect the borders of Aquitaine. Lo and behold, who does Richard marry? Berengaria of Navarre. It has to be a diplomatic marriage, cleverly calculated to meet the immediate challenge presented by this stay-at-home count. Felipe no se impresionó. Por años, el rey francés había intentado persuadir a los Plantagenet a honrar un contrato para que Ricardo se casase con Alicia, hermana de Felipe. Richard's marriage to Berengaria, of course, overthrew an arrangement made by treaty over 20 years before. What it meant is that Richard thereby finally abandoned any expectation of friendship with the Capetians. En un arranque de furia, Felipe abandonó Sicilia y se fue a Tierra Santa. Ricardo zarpó después, acompañado de su futura esposa. Luego se desvió a Chipre. Molesto porque el gobernante de la isla había pactado con los musulmanes, Ricardo condujo una feroz campaña tomando la isla en un par de semanas. Entonces se casó con Berengaria en la iglesia del castillo de Limassol. Finalmente Ricardo llegó a Palestina. Felipe había llegado unos meses antes. En la costa de Acre, las fuerzas cruzadas asediaban una guarnición musulmana, pero los cruzados resistían el feroz ataque del ejército de Saladino, que intentaba levantar el sitio. Esta tensa situación empeoró más con las divisiones entre los cruzados. Habían surgido dos pretendientes al reino de Jerusalén. Ricardo apoyaba a su pariente Guy de Lusignan contra el primo de Felipe, Conrad de Montferrat. La disputa política tuvo que suspenderse mientras los cruzados se preparaban para la toma de la ciudad. Ricardo enfermó de escorbuto y perdió cabellos y uñas, mas aún así insistió en encargarse del sitio.
En julio de 1191 se rindió la guarnición. Ricardo y Felipe obtenían su primera victoria. Pero una tercera potencia europea, los austríacos, intentó reclamar parte del botín. Richard and Philip had already agreed to divide their conquest between them, and here they were the two leaders of the siege of Acre. So Acre would actually be shared by them. And then what do you find? You find the Duke of Austria suddenly sticking his banner up on the battlements, claiming a share of Acre by right of conquest. Some English soldiers threw the Duke of Austria's, Duke Leopold of Austria's banner down. Quite right, too. El duque de Austria se vengaría luego de Ricardo. Felipe, un hipocondríaco confirmado, jamás fue feliz con las rudas condiciones del campo cruzado y decidió regresar a casa prometiendo no atacar a los territorios de Ricardo, al menos mientras éste estuviera en las cruzadas. En los términos de la rendición de Acre, Ricardo había pedido un enorme rescate al jefe musulmán Saladino a cambio de las vidas de sus prisioneros. El plazo para el pago expiró y Ricardo se enfrentó a un dilema. People begin to suspect that Saladin is trying to delay Richard at Acre, tie him down to Acre. Richard wants to get on with the campaign to head off, hopefully, in the direction of Jerusalem. Can he go and leave 2,000-3,000 prisoners behind in Acre and feed them and have them guarded? La solución de Ricardo fue brutal. Mandó a ejecutar a todos los 2.700 prisioneros musulmanes. Fue un impío acto de crueldad que ha sido condenado por historiadores modernos, pero Ricardo procedió según las actitudes de su tiempo. En el siglo XII, la Iglesia proclamó que las vidas de los musulmanes no debían respetarse. Ellos eran infieles, ya condenados al infierno por sus creencias. Habiéndose liberado de una pesada carga, Ricardo centró su atención en reconquistar la ciudad santa de Jerusalén. Luego de la caída de Acre, Ricardo era el jefe indiscutible de las cruzadas. Su meta era recuperar la ciudad santa de Jerusalén. En su marcha al sur, Ricardo demostró habilidades excepcionales como comandante militar. They could only go at the pace of the foot soldiers. And all the way through the heat of a Mediterranean summer, they were harassed by Saladin's troops. They would ride in, shoot off their arrows, ride away again, get more arrows, come back again. And so all the time, day after day, the army is plodding on. It was only possible because the fleet kept pace as they marched along by the coast. This meant that the sick and the wounded, those who were suffering from sunstroke, could be taken aboard the fleet. Fresh men could come out to take the strain of this incredible journey. Saladino fue forzado a comprometer a sus tropas a la incertidumbre de una batalla total en Arsuf. Fue la oportunidad para que Ricardo usara la gran arma de los cruzados, la temible carga de la caballería. El triunfo dependía de la duración de la carga para mejores efectos. La maestría de Ricardo en esta fuerza devastadora le valió muchas victorias a los cruzados. En septiembre de 1191, 3 meses después de pisar Tierra Santa, Ricardo tomó la ciudad de Jaffa, más al sur en la costa, y pasó al año siguiente asegurando el control del sur de Palestina. Para ese momento tenía gran reputación entre los musulmanes. Ese hombre maldito, para obtener sus fines, utiliza suaves palabras a veces y violentas acciones en otras. Solo Dios será capaz de salvarnos de este maligno. Jamás hemos enfrentado a un oponente tan sutil o tan feroz.
En 2 ocasiones, Ricardo se acercó a Jerusalén, pero nunca en una posición estratégica como para tomar la ciudad. Sus líneas de provisión de la costa eran vulnerables al ataque musulmán. La leyenda dice que en una ocasión llegó a ver la ciudad santa y que se tapó los ojos para evitar la vergüenza de haber visto a Jerusalén sin haberla ganado. Entonces, en abril de 1192, llegaron malas noticias de Inglaterra. Su hermano más joven, Juan, y Felipe, rey de Francia, ocasionaban problemas. If that conspiracy were to be allowed to get a hold, then Richard might well find that while he was struggling in Palestine, the whole of England, the whole of Normandy, perhaps Anjou too, had been lost in his absence. He had to get back. Al tiempo que Ricardo recibía las malas noticias, ya estaba negociando con los musulmanes una tregua, acordada en septiembre de 1192. La costa de Tiro a Jaffa seguiría en manos cristianas, y los peregrinos cristianos tenían libre paso para visitar Jerusalén. I think Richard's achievement was immense. Of course, he himself was profoundly upset at not taking Jerusalem. His main achievement was to recover the coast. The Egyptian galley fleet was confined to port, or could do very little damage. La conquista de Ricardo sobre Chipre también ayudó al reino de Jerusalén a tener una comunicación efectiva con Occidente. Antes de que Ricardo regresara a Europa, la continua disputa sobre quién gobernaría el reino de Jerusalén se tornó dramática. Ricardo finalmente aceptó la designación de su oponente político, Conrad de Montferrat. Pese a ser un reputado combatiente, Conrad se había opuesto a Ricardo durante las cruzadas. En la noche del 28 de abril de 1192, cuando regresaba de una buena cena, Conrad fue asesinado. No había pruebas que vincularan a Ricardo directamente con el crimen, pero tal acción fue sospechosa. He was left with a situation in which an opponent of his was now going to be in charge of Palestine and the hard-earned conquests he had made. The fact that an opponent of the king, I mean a political, dynastic opponent of the King of England should be in charge of Palestine, it may seem a bit far-fetched now. I mean, that's 2,000 miles from Richard's domains. But not given what Palestine meant to people at the time. This would be a profound humiliation to English throne and the English diplomatic efforts. Así, Ricardo dejó Palestina bajo una nube de sospechas. Zarpó de Acres en octubre y crónicas contemporáneas relatan que perdió el rumbo y se separó de su flota. Luego de luchar contra los ataques de piratas, por fin llegó a la costa norteña del mar Adriático. Ahora pisaba terreno hostil y para llegar a Inglaterra tendría que cruzar tierras pertenecientes a los parientes del asesinado Conrad. Conrad was a cousin of Leopold of Austria, a cousin of the Emperor Henry VI of Germany, and a cousin of King Philip of France. The Montferrats were a very smart family indeed. Como cruzados, Ricardo y sus colegas pudieron estar bajo la protección de la iglesia, pero se disfrazaron de mercaderes para evitar ser descubiertos. Why did he, on landing, decide that he had to travel in disguise? Why? It makes no sense. If he didn't know that he was traveling through a Europe thoroughly aroused because Conrad's relations thought he'd killed him. Ricardo casi lo logra, pero fue capturado justo fuera de Viena por soldados austríacos. Ricardo estaba a merced de uno de los parientes de Conrad, Leopoldo de Austria. El hombre cuyo estandarte fue pisoteado por los soldados de Ricardo luego del sitio de Acre.
Ricardo fue llevado al solitario castillo de Dürnstein, a orillas del Danubio. El campeón de las cruzadas debía pagar el rescate de un rey. Las noticias del apresamiento de Ricardo por Leopoldo de Austria tomó meses en llegar a Inglaterra. La leyenda dice que un trovador, Blondel, fue en su búsqueda viajando por toda Alemania, cantando la primera línea de una canción que su real amo reconocería. Luego de semanas de búsqueda, finalmente lo encontró. Leopoldo sabía el valor de su real cautivo y pronto hizo un trato con Enrique VI, emperador de Alemania, vendiendo a Ricardo por una parte del dinero del rescate. Ricardo mismo se vio en un juicio ante la corte imperial de Speyer, acusado de involucrarse en el asesinato de Conrad de Montferrat en Palestina. Aunque Ricardo ganó ante el emperador con un poderoso discurso, fue mantenido prisionero en espera del pago de un enorme rescate. The demands of the Emperor Henry VI for the ransom of Richard soared as high as 150,000 marks, a huge sum for the period. Ultimately, the English administration only paid 100,000 marks, but nevertheless, this translated into pounds, shillings and pence is over £66,000, over 3 times the annual budgetable royal revenue. The strain upon England's economy was huge, and the strain upon Richard's English subjects. No wonder there are considerable groans at the economic hardship being caused. Ricardo se mantuvo en cautiverio mientras sus oficiales reunían el pago del rescate. Una de sus canciones de este periodo ha sobrevivido. There's a manuscript from France, in fact, from the late 13th century, so it was compiled perhaps 2 or 3 generations after Richard's death. But it contains a song which has the label on it, Le Reis Richards, written just by the first verse, King Richard. I don't think anyone's ever doubted that it's Richard the Lionheart, both words and music, because it refers to his captivity. And the first verse begins, Janus ons pris nutterasa rezun adroitamant, sedulantamant nun. No man can ever sing a song who is a captive well unless it be sadly. And he goes on to say, in fairly pointed terms, that his friends will be accursed if they leave him a captive for 2 hivers, for 2 winters more. And the first verse runs like this. Janus ons pris nutterasa rezun adroitamant, sedulantamant nun. Mais pare fort poet-il faire chanson, multe amis mes pauvres sont lidon, ont un avance par marianson. Mientras Ricardo estaba en prisión, su hermano Juan conspiraba junto con el antiguo rival de Ricardo, el rey de Francia. What he was really after was, of course, to inherit the crown of England himself and step into his brother's shoes, both in England and also in the wider Angevin lands. And in that, of course, he would have an able supporter in the form of the Capetian King of France, Philip Augustus. Ricardo fue más que un gran guerrero, era un experto estratega. E incluso en cautiverio utilizaba sus habilidades diplomáticas para oponerse a la traición de sus enemigos. In many ways, he had to continue to try to manipulate the political chessboard of Europe while he was in prison, because since it was in the interests of Philip and John to keep him in prison, and since they were prepared to pay the emperor large sums of money to keep Richard prisoner, Richard somehow had to summon up pressures pushing the emperor the other way. And what Richard was able to do was to kind of get a coalition of German princes on his side, so that they would help the emperor to see reason. Of course, the emperor would only see reason if the money was forthcoming. Finalmente, en la primavera de 1194, el rey Ricardo fue liberado luego de más de un año de cautiverio. Se dirigió a Inglaterra, causando pánico entre quienes apoyaban a su traicionero hermano Juan. Un varón rebelde murió de terror al oír de la liberación de Ricardo.
Uno de los primeros actos de Ricardo para reforzar su autoridad real fue una segunda coronación, esta vez en la Catedral de Winchester. Ricardo fue apodado como el rey ausente, dejando al país en el limbo sin un liderazgo fuerte. Esto procede en gran parte de las leyendas que se desarrollaron siglos después de su muerte, particularmente creando una conexión entre Ricardo y el otro héroe inglés, Robin Hood. The most powerful part of the legend of Richard was the image of Richard on crusade, the duel with Saladin. Inevitably, that focused attention on the king abroad, miles and miles away. The people of England need looking after in the king's absence. Up pops Robin Hood. So a new legend, the legend of Robin Hood and Richard, is born. But that legend of Robin Hood and Richard is very much the legend which shows Robin doing what an absentee king is failing to do. La imagen de Ricardo, el rey ausente, deja de tomar en cuenta el lugar de Inglaterra en los dominios de Ricardo. El principal desafío a su autoridad estaba en el occidente de Francia. Ricardo dejó a Inglaterra en mayo de 1194, sin saber que jamás volvería a su tierra natal. Estaba listo para enfrentar a Felipe Augusto, rey de Francia, quien había capturado parte de los territorios de Ricardo mientras éste fue prisionero. This was a warfare of sieges whose intention was to undermine the power of the other, to seize territory, to make small gains, which might in due course be turned into much larger ones. From Philip's point of view, as King of France, as the ruler of Paris, the most irksome thing of all was the fact that the great river which linked Paris with the sea flowed through Normandy. What Philip really wanted was to get his hands on the Seine Valley and that part of Normandy. He wanted Rouen. Fue en esta área del Sena que tuvo lugar el mayor conflicto, en donde los castillos cambiaban de manos casi semanalmente. Fue aquí que Ricardo decidió construir su gran obra maestra de la arquitectura militar, Château Gaillard. Esta gran fortaleza bloqueaba la ruta que Felipe tomaría si quería asediar a Rouen y el resto del Valle del Sena. También servía de base para que Ricardo recuperara las tierras perdidas. Las luchas entre Ricardo y Felipe continuaron por 5 años. En 1199, Ricardo estaba en una fuerte posición contra su viejo rival. Se negoció una tregua que aseguró la paz por otro año. Ricardo entonces se dirigió al sur, a su amada Aquitania. Algunos dicen para someter a varones rebeldes, otros asegurando que buscaba un antiguo tesoro. En marzo de 1199, Ricardo se dirigió al sur, a Aquitania, tras haber asegurado una tregua con su viejo enemigo Felipe, rey de Francia. According to one version, Richard heads south because he's heard news of a wonderful treasure that has been discovered in the lands of a lord in the Limousin. According to another version, Richard's gone south because the Viscount of Limoges and the Count of Angoulême are in revolt. There would be nothing surprising if they were in revolt. It had been precisely against these two great lords that the Dukes of Aquitaine in the past had all their work cut out, trying to govern them, retain control of them. Philip, as part of his enmity against the Angevin house, had consistently egged on the Viscount of Limoges and the Count of Angoulême to throw off their allegiance to the Duke of Aquitaine and come over to his side. Ricardo asediaba a los rebeldes en el castillo de Châlus. Richard, as usual, taking an active personal part in the conduct of war, went out on reconnaissance to inspect the walls of the castle. Got close enough to be within range of a crossbowman up there. Couldn't
help but admire the skill, the temerity of a crossbowman who would raise his weapon against the great Crusader king. And as a result, was a fraction of a second slow, and was wounded in the shoulder. As the doctors are called urgently, they do their best to remove the bolt, but they make a botched job of it, and the wound turns gangrenous. That probably was enough to ensure that he was to die. Of course, the death of a king in such far-off circumstances, in an unknown place, in what wasn't a great war between kings, or was not seen to be so, sparked off all sorts of rumours. I mean, some people said that Richard died because he disobeyed the doctor's orders. They told him to rest, but he wouldn't rest. He had women brought to his quarters as usual. We know that another version of the legend is that he insisted that the crossbowman who fired the fatal bolt should be brought before him. And the man peering at the king's bedside, who could only expect death, really, was nonetheless undaunted by, as it were, his deed. And Richard admired that and ordered his life to be spared. Cuando fue evidente que la gangrena se extendería y que estaba cerca de morir, Ricardo recibió los últimos sacramentos. Su madre, Leonor, estaba presente mientras su hijo favorito, un rey en la plenitud de su poder, moría a la edad de 42 años. El cuerpo de Ricardo fue llevado a la abadía de Fontevraud y enterrado a los pies de su padre, el rey Enrique. Ambos se reconciliaron en la muerte. Pero el matrimonio de Ricardo no dejó herederos. La sucesión pasó a su hermano Juan, el traidor que conspiró contra su hermano cuando Ricardo estaba en prisión. En 5 años, Juan perdió casi toda la heredad de los Plantagenet, frente al otrora enemigo de Ricardo, el rey de Francia. In a sense, Richard's legacy was not to have a son and to have his treacherous younger brother as his heir, and that was to cost dear. I mean, that whole edifice, this vast political structure that he had worked so hard to put together again, soon came tumbling down in the hands of John, whom no one trusted. En una era que celebraba las hazañas de sus guerreros, los caballerescos combatientes de la Edad Media, Ricardo pronto tomó rango de un héroe de leyenda. He very quickly became a figure of legend. I mean, he was almost a figure of legend in his own lifetime, and he soon was, after his death, regarded as the model king, prudent, wise, merciful, everything one could hope from a king, and also, of course, the heroic warrior. En su coronación, juró defender a la Iglesia y hacer justicia para todos los hombres. Al ir a las cruzadas y defender más tarde sus territorios del oeste de Francia, Ricardo pagaba tributo tanto a la Iglesia como a sus súbditos. En sus breves 10 años de reinado, Ricardo, Corazón de León, hizo más allá de lo que haría un rey del siglo XII. En palabras de sus propios enemigos, los musulmanes, quienes entendieron el carácter del hombre, el coraje, la sagacidad, energía y paciencia de Ricardo, lo hicieron el gobernante más destacado de su tiempo. Más allá de lo que se cuenta sobre Ricardo Corazón de León, su reinado dejó un legado muy pequeño. Los historiadores no han podido comprobar lo que se le atribuye. Soy Jack Perkins. Nos veremos en una próxima biografía.
pero por nacimiento no estaba destinado a heredar el reino. Como el segundo hijo del rey Enrique II, gobernante de tierras que iban desde Inglaterra hasta el sur de Francia, Ricardo se crió en espera de heredar alguna parte de los vastos territorios de su padre. In the legends, Richard appears as a king of England who's an Englishman and with a very healthy distrust of the French. In life, he wasn't like that at all. In life, he was a Frenchman. His parents were French, his grandparents were French. He was brought up in French. He spoke French and Provençal, the language of South France. Culture, upbringing, ancestry, he was French through and through. El padre de Ricardo, Enrique II, era un príncipe francés que se había vuelto uno de los más poderosos gobernantes de Europa occidental. Su familia, los Plantagenet, controlaban territorios que comprendían casi todo el occidente de Francia. Esto los puso en disputa constante contra los reyes de Francia, los Capeto, quienes en ese tiempo solo gobernaban una pequeña... In learning your letters, Richard was clearly up with the most accomplished princes in Europe of his day. Tan pronto como pudo caminar, Ricardo aprendió a montar. Durante la cacería en los bosques reales, lo entusiasmaron a adquirir las habilidades de caballería esenciales para un príncipe guerrero de su tiempo. Pronto estuvo practicando ejercicios militares a caballo. Durante su vida participó entusiasmado en torneos. Estos eran como simulacros de batallas, como entrenamiento para la guerra. La bien llevada educación de Ricardo le inspiró amor por la música. Fue patrono de trovadores que componían canciones de amor. Jack Burke, sean bienvenidos a Biografía. Fue el rey de Inglaterra y casi nunca estaba allí. Su gloria fue cantada por trovadores mientras combatía en las batallas. Su nombre, Ricardo, fue llamado Corazón de León. Un nombre apropiado para un hombre que siempre estaba en guerra contra miembros de su familia o contra infieles en las grandes cruzadas. Hay muchas ironías y contradicciones entre el hombre y la leyenda que creció en torno a él. Hoy presentaremos la vida del famoso rey Ricardo, Corazón de León. Por 800 años, la vida de Ricardo Corazón de León ha sido fuente de mitos y leyendas. Llevó a los cruzados a la victoria contra los infieles en Palestina. Uno de los grandes reyes guerreros de Inglaterra, Ricardo, patrocinó a los trovadores que celebraban sus hazañas heroicas en sus canciones. Renombrado por su valor excepcional, se decía que había matado a un león con sus propias manos. Mas en los últimos 100 años, historiadores modernos han retratado a Ricardo como alguien sanguinario que abandonó Inglaterra para llevar la guerra más allá. Cualquiera que sea el veredicto de la historia, la vida del rey del Corazón de León fue conflictiva. Luchó contra su padre y hermanos para asegurar su propia herencia. Sostuvo guerra contra Saladino, jefe de los musulmanes en Tierra Santa, y batalló contra el rey francés para defender sus tierras en el oeste de Francia. Ricardo, Corazón de León. Ricardo nació el 8 de septiembre de 1157 en el Palacio Real de Oxford. 32 años después se coronó como rey de Inglaterra, área de Francia alrededor de París. Tres años antes del nacimiento de Ricardo, Enrique había sumado al reino de Inglaterra sus territorios. No sorprende que Ricardo haya visto muy poco a su padre, quien dejaba Inglaterra para defender sus posesiones francesas luego del nacimiento de Ricardo. Enrique estuvo lejos durante 4 años y medio, y la reina Leonor, madre de Ricardo, se encargó de su crianza y educación. It's certain that he was very highly educated.
we know that he was able to compose songs and write verse in French and Provençal. To be able to do that, he was clearly able to read French. We know he could read Latin because we hear of him cracking jokes about Latin grammar at the expense of an Archbishop of Canterbury who was not as learned as Richard was. So in terms of traditional schooling, as it were,